Vamos a hablar del comercio internacional. El sector externo vendría a ser todo el capítulo, ¿no? Y un tema sería el comercio internacional. El sector externo se habla el comercio internacional, se habla la balance de pago, se habla la integración económica, se habla la globalización. Bien, tenemos aquí a un buque. Este es un buque mercante, ¿ve? Se especializa en qué cosa? En transportar mercancías. Lo que hace este buque mercante es flete. ¿Y qué es el flete? El traslado de las mercancías en el comercio internacional. Profesor, pero arriba también hay un fletero, claro. Este también es flete, pues. También es flete. Solo que este cuesta más, ¿no? Y carga menos cosas, ¿no? Y este también es flete, ¿no, profesor? Claro, este flete, estos camionzotes, tráiler que traen un contenedor, flete. Bien. El comercio entre países, la gran magnitud del comercio que es entre los países se hace por mar, porque es más barato, porque hay una mayor capacidad de carga hacerlo por aquí. ¿Y qué es el comercio internacional? Simplemente es la compra y venta de bienes y servicios entre los países. Cuando el Perú compra, se llama importación y el resto del mundo le está vendiendo. Cuando el Perú vende, se llama exportación y el resto del mundo le está comprando. A eso llamamos comercio internacional, a la compra y venta de bienes y servicios entre los países. ¿Cuáles son las causas del comercio internacional? ¿Por qué se dan las causas? Una de las principales son los costos, ¿no? País que produce más barato, hay una gran posibilidad de venderlo al mundo. China es uno de ellos, ¿eh? Otro es la dotación de recursos naturales. País bien dotado de recursos naturales puede vender sus recursos a otros países que no lo tienen. El petróleo, el gas, por ejemplo, ¿no? Otro, las brechas tecnológicas, ¿no? Países con tecnología avanzada producen bienes industriales, bienes tecnológicos, y los países subdesarrollados compramos. Los gustos y preferencias también hacen que exista comercio internacional. Por ejemplo, Renzo Costa es una marca peruana, produce carteras, pero también al Perú ha llegado Louis Vuitton. Ah, profesor, lo que pasa es que los gustos y preferencias de los pobladores peruanos o los ciudadanos peruanos comprar Louis Vuitton, pues el que puede, compra eso, ¿no? Bien, ahora, cuando se hace comercio internacional entre los países, jóvenes, los países se pagan, se cancelan, ¿no? En ese intercambio hay que llevar flujos monetarios, hay que cancelar el pago. ¿Y qué moneda se utiliza? La divisa, profe, esa divisa, esa moneda es nueva para mí. No, 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 no. Son monedas de algunos países que tienen cierto peso en el comercio internacional. El dólar es la moneda más usada en el comercio internacional, ¿no? El euro le sigue, la libra esterlina, el yen japonés, y el que viene de lejos, y como pasos agigantados, es el renminbi chino, ¿no? Renminbi chino. Ustedes conocen como yuan chino, pero oficialmente se conoce como renminbi chino. Ahora, ¿por qué, profesor, el sol no es divisa? Porque habíamos dicho que para que una moneda de algún país sea divisa, ese país tiene que tener cierto peso y participación en el comercio internacional. Chile, Uruguay, Perú, Colombia no tienen tanto peso en el comercio internacional, por eso sus monedas no son divisas. Bueno, no son divisas. ¿Han entendido? Por eso sus monedas no son divisas, porque no tienen tanto peso en el comercio internacional.
Bien, continuamos. Teorías del comercio internacional. Tenemos al padre de la economía que en el año 1776, con Riqueza de las Naciones, defendió el libre comercio entre los países, ¿no? Y que habló de la teoría de las ventajas absolutas. En esa época, el valor de una mercancía estaba considerada como la cantidad de trabajo que incorpora fabricar esa mercancía. Hoy en día, el valor de una mercancía es el costo de producción, ¿no? ¿Cuál es el costo de una mercancía? Su costo de producción. ¿Está bien? Bien. Entonces, para Adam Smith, el padre de la economía, dice que un país tendrá ventajas absolutas en el comercio internacional cuando su costo de producción es mucho menor en comparación con otros países. Por ejemplo, en la producción de zapatos tenemos dos países, Costa Rica, que produce a $10 un par de zapatos, y Brasil a $25. ¿Quién produce más barato? ¿Quién es más eficiente? ¿Quién es mucho más productivo? ¿Quién tiene las ventajas absolutas? Costa Rica. Con respecto a la producción de plátanos, Costa Rica lo produce a $20 y Brasil a 12. ¿Quién es más eficiente? ¿Quién es más competitivo? ¿Quién produce a menor costo de producción? Brasil. Entonces, ¿qué concluye? Que Costa Rica debe especializarse en la producción de calzados y Brasil debe especializarse en la producción de plátanos. Y entre los dos países hacer comercio internacional. Ah, ¿por qué? Porque Costa Rica tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos y Brasil tiene ventaja absoluta en la producción de bananos. ¿Y por qué tiene ventaja absoluta? Porque producen más barato, ¿eh? Pero 50 años después aparece la teoría de David Ricardo. Y David Ricardo nos dice, introduce la ventaja comparativa en el comercio internacional. Y para describir la ventaja comparativa en el comercio internacional, David Ricardo nos habla del costo-oportunidad. Aquel país que goce de ventaja comparativa es aquel país que su costo relativo, y este costo relativo se llama costo-oportunidad, pues lo que uno sacrifica, o costo económico, de producir un bien es más bajo comparado en los demás países. Por ejemplo, yo voy a poner dos países, Perú y Bolivia. Dos países, Perú y Bolivia. Vamos a simplificar. Asumamos que los dos países produzcan dos bienes nada más. Papa, papa y tela. Nada más. ¿Ya? Papa y tela. Papa y tela. Son los dos únicos bienes que producen estos dos países. Entonces, hacen todos sus esfuerzos, naturaleza, trabajo y capital, para producir papa y tela. Lo que voy a dibujar se llama las fronteras de posibilidades de producción. Lo que estoy dibujando se llama la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué significa esta frontera? Significa que utilizando todos los recursos al 100%, como es la naturaleza, el número de trabajadores, el número de máquinas, el capital, se produce en una combinación de papa y tela. Por ejemplo, en el punto A, Perú produce 10 toneladas de papa y 10 toneladas de tela. En el punto A, Bolivia produce 10 toneladas de papa y 10 toneladas de tela. ¿Está bien? Entonces produce 10-10 utilizando al máximo todos sus factores productivos. Pero de pronto, las preferencias y los gustos de los consumidores peruanos hacen que quieran comer menos y vestirse mejor. Entonces van a incrementar todos sus esfuerzos en la producción de algodón, que proviene del no, que luego se deriva a la tela, y van a pasar campesinos, tierra y máquinas de producir papa, se va a desviar fondos o recursos para producir algodón y luego la tela. Entonces, Perú, para pasar de 10 a 20 toneladas de tela, ha sacrificado 10 toneladas de papa y ahora está produciendo solamente 7 toneladas de papa. O sea, ¿qué implica? Que si Perú quiere producir más tela, pasar de 10 a 20 toneladas de tela, significa que tiene que sacrificar 3 toneladas de papa. Lo mismo pasa en Bolivia. Los bolivianos también quieren producir 20 toneladas de tela, pero sacrifican, por ejemplo, 5 toneladas de papa. Y la pregunta es,
En los dos países, ¿cuál es el costo relativo? El sacrificio, el costo de oportunidad. Estos serían los costos relativos. Entonces, desde el punto de vista de David Ricardo, ¿qué país entre Perú o Bolivia tienen la ventaja comparativa en la producción de tela? A ver si han logrado captar la idea. Por favor, puedes escribirlo. Hola, ¿se me escucha? ¿Qué país tiene menos costo relativo? ¿Qué país sacrifica menos? ¿Qué país tiene menos costo de oportunidad? ¿Qué país tiene menos costo económico en la fabricación de telas? ¿Perú o Bolivia? Muy bien, Edison, ¿no? Profesor Perú. Porque Perú sacrifica 3 toneladas mientras Bolivia sacrifica 5 toneladas. ¿Quién goza de las ventajas comparativas? Perú. Entonces, ¿qué dice David Ricardo? Perú debe especializarse en la producción de tela y Bolivia debe especializarse en la producción de papa y hacer comercio internacional. Después viene ¿quién? El amigo Michael Porter. Y Michael Porter introduce su teoría de la ventaja comparativa, perdón, competitiva en el comercio internacional, competitiva. Y para Michael Porter, la ventaja competitiva significa que la empresa, el país, debe desarrollar un valor diferencial en su producto, cosa que el consumidor valore ese producto y lo ponga por encima de la competencia y busque ese producto. Pero ¿cómo podemos generar un valor diferencial a un producto? Dice Michael Porter. A través de la innovación, a través de la diferenciación, a través de las mejoras de calidades, a través de mejoras de distribución, aplicar deliveries, llevarte a la casa, ponerte en la mesa, incorporar calidad, incorporar diferenciación, garantías postventas más extendidas, garantías postventas no ilimitadas. Eso es ventaja competitiva. Entonces, desarrollar ventaja competitiva significa diferenciarme de la competencia, mejorar a la competencia, adelantarme a la competencia en diseños, en prototipos, en, en atributos adicionales al producto o servicio. Por ejemplo, ¿quién ha desarrollado muy bien esas ventajas competitivas? Samsung y LG. ¿Y quién ha cedido? Sony. Sony, la japonesa, jóvenes, era el ícono de la televisión en los años 80. Todo el mundo quería tener un televisor Sony, todo el mundo. No había nadie que le hacía la competencia. Por ahí Panasonic, pero en los 90, inicio del 2000, asomaron como un ratoncito dos marcas coreanas, LG y Samsung. Y lo mirábamos como el hijo, el patito feo. ¿Ah? Coreano malo. Malo, jóvenes. A través del tiempo, Samsung le ha quitado mercado a Sony. LG le ha quitado mercado a Sony. Que han desarrollado ventajas competitivas. Entonces, las ventajas competitivas en el comercio internacional, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Acá les dejo como ya como ejemplo, ¿no? Son aquellas características de sus productos o servicios o de sus procesos que hacen diferente, ¿no? A los ojos del cliente o del mercado. Por ejemplo, precios y condiciones de pago, mezcla de productos, especialización, tecnología, flexibilidad, facilidad para hacer negocios, servicios, cobertura geográfica, innovación, etcétera, etcétera. Bien, hemos hablado de las tres teorías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, no estén calladitos, por favor, no sean tímidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Todo entendiendo, profesor, entendiendo. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son las formas del comercio internacional? Las formas del comercio internacional son las siguientes. Hay dos formas, ¿no? Uno es la exportación y otro es la importación. ¿Qué es la exportación? La venta de bienes y servicios al exterior. Así de sencillo. Y las exportaciones se conocen como las X. Y el Perú tiene dos tipos de exportaciones, tradicionales y no tradicionales. Tradicionales, lo que históricamente hemos exportado, y somos un país conocido en el mundo como primario exportador. ¿Qué exportamos? Materias primas, que tienen un poco valor agregado, ¿no? Miren la imagen, este es el metal rojo, este es el cobre. ¿Y qué exportamos esto? Concentrados de cobre. La mayor exportación peruana es el cobre. Llegó por la plata, oro, zinc, harina de pescado, aceite de pescado, plomo, molibdeno. Por ahí algunos agrícolas como el algodón, la papa y esas cosas. El gas también, petróleo. Puras materias primas. Poco valor agregado. ¿Y cuánto representa esto? El 80% de la exportación peruana es exportación tradicional, siendo la minería el sector de mayor exportación. Y el 20%, ¿qué es no tradicional? ¿Y qué es una no tradicional? Tiene dos conceptos. Son las exportaciones de productos recientes, que el mundo lo está comprando, no hace mucho tiempo. Y dos, tienen un mayor valor agregado. ¿Qué pasaría si este cobre va a la industria que está en Atevitarte y la industria de Atevitarte funde el cobre y comienza a exportar barras de cobre? Ah, ese es no tradicional, ¿no? Tienen mayor valor agregado. ¿Qué pasaría si este cobre entra a la industria y comienza a crearse, a fabricarse alambres en cobre? Esos que entran a la pared para la corriente. Ah, ese es no tradicional. Entonces, los no tradicionales que tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado y que históricamente no se transaban con el exterior en montos significativos. Ese es una no tradicional. ¿Han entendido? Profe, ¿el café qué es? Y hay que tener cuidado, ¿no? Históricamente exportamos café, sí, pero en grano, el oro verde que le llamamos allá, ¿no? Oro verde significa café verde, ¿no? Pero si el café viene aquí a Lima, tostadito naturalmente en la selva, aquí en Lima una empresa muele el café, mezcla con preservantes, con aromas adicionales, lo empaca al vacío y lo exporta, ya tiene mayor valor agregado, ¿no? Y entonces eso sería una exportación no tradicional. ¿Han entendido? ¿Se entendió? Dentro de las exportaciones no tradicionales, destaca las frutas de la agroindustria, ¿no? La uva, hoy está de moda la uva. El arándano también está de moda. La palta, papaya, mangos. Luego son los textiles, los hilos, las telas y las prendas en algodón, los metalmecánicos, las artesanías, forman parte de las exportaciones no tradicionales. Muy bien. ¿Cuánto exportamos? Más o menos 45.000 y creo que ya se está llegando a 50.000 millones de dólares, de los cuales casi la mayoría es tradicional, ¿no? Y la importación. La importación, ¿qué es, profesor? Es la compra de productos hechos en fuera y traídos aquí. ¿Qué es lo que más importamos? Los insumos, los bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos y los bienes de consumo para las familias. Cuando el Perú exporta, se genera empleo aquí y traemos los dólares, jóvenes, es importante. En cambio, cuando el Perú importa, se genera empleo afuera y aquí en el Perú se pierden los dólares porque se tiene que pagar con dólares, ¿sí o no? Por eso es importante exportar más de lo que importamos. Y ese concepto se va a ver en la famosa balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es el monto total de las exportaciones
en un periodo dado, menos el monto total de las importaciones, pero solamente de bienes nada más, de bienes. ¿Se entendió? ¿Han entendido? ¿Entendido? Bien. Como la exportación menos la importación es una resta, una diferencia, da tres resultados, ¿no? Si la exportación le gana a la importación, el saldo es positivo, ¿sí o no? Porque es la diferencia de la balanza comercial, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? Entonces, el saldo sería positivo. Por lo cual, el resultado sería superávit en la balanza comercial. Si la importación le gana a la exportación, el saldo sería negativo, ¿sí o no? Por lo cual se llamaría déficit en la balanza comercial. Si la exportación es igual a la importación, el saldo es igual a cero, por lo cual terminaríamos con un equilibrio en la balanza comercial. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos, jóvenes y señoritas, es que tener un superávit en la balanza comercial. ¿Y por qué queremos tener un superávit en la balanza comercial? Porque la exportación estaría ganando en la importación, se generaría empleo y traeríamos divisas en el Perú. Y más adelante vas a dar cuenta por qué la divisa es importante. ¿Ya? Fuente del Banco Central, ustedes pueden ver, ¿no?, los años de los resultados de la balanza comercial y según tu perspectiva, dime en qué año hemos tenido déficit en la balanza comercial. A ver, Adriana, Pedro, ¿en qué año hemos tenido déficit en la balanza comercial? Ajá, muy bien, 2015, profesor, porque es negativo, ¿sí o no? Déficit, acá está, ¿ves? Claro, se supone que este es un gráfico de barras, aquí está el cero y cero hacia arriba es positivo, por lo cual la balanza comercial ha sido superavitaria, pero cero hacia abajo ha sido deficitaria, ¿no? Deficitaria, deficitaria. Muy bien, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? 2 años de rojo, déficit. Continuamos. ¿Cuáles son los elementos del comercio internacional? Uno es la divisa. ¿Qué es la divisa? Ya lo hemos explicado, es la moneda que se utiliza en el comercio mundial, ¿no? Está el dólar por ahí, va a ser la libra esterlina, el yen japonés, son las divisas, ¿no? Quien está viniendo fuerte, ¿quién es? El renminbi chino. Otro elemento del comercio internacional son las reservas internacionales netas, el RIN, ¿no? Las reservas, ¿no? Las reservas, las RIN sería, ¿no? ¿Quién administra el RIN? El Banco Central de Reserva del Perú. Y ustedes pueden ver, acá está muy pequeñito, pero después de México y Brasil, o pues después de Brasil y México, ¿no?, Perú es el tercer país en Latinoamérica de tener mayor reservas internacionales. Y eso es positivo. ¿Por qué? Voy a aplicar haciendo una analogía. Imaginemos que esto fuera el edificio más alto de Lima y alguien que ha descubierto una infidelidad decide terminar su vida, ¿no? Y sube y se posiciona en el borde de la cornisa del edificio y amenaza con lanzarse. Los transeúntes que ven esa imagen, pues llaman a los bomberos al ciento no sé cuánto, y los bomberos dicen, bueno, vamos a salvar a este. Muy bien, ¿qué va a extender? Ya para que si es que se tira, amortiguar el golpe. Ah, profe, le damos un paracaídas. No, no creo que se lo ponga si se quiere quitar la vida. Profe, le damos un calmante. No, tampoco.
¿Qué hacen los bomberos? ¿Qué extendería? Extienden algo, ¿no? Lo que se llama una cama elástica, ¿no? Bien, ahí está la cama elástica. Medida, lo que vi en tu edredón, tu frazada, tu sábana. O sea, profe, yo tengo mi cama de una plaza. ¿Cuál es la probabilidad de que los bomberos acierten en el lugar para que caiga este desequilibrado? Ah, profesor, la probabilidad es muy poca, ¿no? ¿Por qué? Porque la cama elástica es muy pequeña. Pero si la cama elástica bordearía todo el edificio, fuera grandota, profe, ese por más que quiera suicidarse, por más vuelo que tome, va a caer en la cama elástica y va a vivir. Bien. La crisis emocional de esta persona sería la crisis financiera de un país, proveniente de una crisis política, una guerra, ¿no? Caída de bolsas de valores. Y la cama elástica serían las reservas internacionales netas. Cuando el Banco Central tiene más reservas, tiene un mayor margen de maniobra para hacer frente a las crisis financieras. Cuando más reservas tenga, más frente le haría la crisis. Ejemplo, imaginemos que Bolivia cometa la torpeza de bombardear un puesto fronterizo de Chile. Chile declara la guerra, los dos entran a la guerra, hacen una campaña Chile para invadir los Andes, no, Bolivia, y en eso el inversionista argentino, uruguayo, paraguayo, peruano, colombiano, que son europeos, asiáticos, americanos, dice, no, 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 aquí hay aire de guerra. ¿Qué hacen en la bolsa? Venden las acciones que han comprado, venden sus bonos, lo cambian a dólares y se fugan. Se fugan a un país donde es más estable, menos riesgo. Cuando el dólar escasea en el Perú, algo que escasea el precio sube. Y vamos a ver en los días próximos que el tipo de cambio se va a disparar. Se va a disparar en la región. ¿Y qué países saldrán más airosos para defender la moneda local? En este caso, el sol peruano, el peso chileno, peso boliviano, peso argentino. Aquellos países que tengan mayor reserva. Y eso pasó, ¿no? No es chiste, jóvenes. Cuando Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta, todos temblaban, más que todos los empresarios, los que tenían algo que perder, porque se iba a imponer el comunismo, el socialismo, te iban a quitar tu casa, si tenías dos autos, un auto era para lo prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Y verdad, eso caló hondo en la mente de la gente. Hubieron familias que tenían dinero en la bolsa, tenían dinero en el banco, retiraron sus dineros, vendieron sus acciones, lo cambiaron a dólares y se lo llevaron a otro país. El dólar que había en el Perú se iba a otro país. 10.000 millones de dólares, jóvenes, Perú perdió en la campaña en segunda vuelta. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central al ver que el dólar se iba y subía su precio? Porque claro, que algo que se vaya a otro país va a subir su precio en el mercado local, ¿sí o no? Tenía que vender dólares, vender. Y vendía no para que baje el dólar, sino para que no suba fuertemente. Pero gracias a Dios, el dólar seguía subiendo, pero no fuertemente, jóvenes, porque tenía reservas. Entonces, las reservas internacionales le dan un margen de maniobra, pero también muestran liquidez internacional. ¿Por qué, profesor? Porque si el Perú tiene que pagar deudas, tiene que pagar importaciones, ¿con qué se paga? Con divisas. Y las reservas internacionales están ¿en qué? Están en dólares, están en euros, están en libras esterlinas, están en yen japonés, están en oro, están en plata. Entonces, son divisas que utilizan para pagar obligaciones como importaciones. Por eso muestran liquidez internacional de un país y en su capacidad financiera para hacer frente a obligaciones en moneda extranjera de corto plazo, pero también para hacer frente a esas crisis financieras. ¿Ha entendido? ¿Se entendió la importancia que tienen las reservas internacionales? Importantísimo. Ahora, Alan García, cuando dejó su primer periodo, nos dejó sin reservas. Sin reservas, jóvenes. Negativo todavía las reservas. Ni cero, negativo. Debíamos. El Banco Central era deudor a la banca privada. ¿Ves? El desastre del periodo de Alan 1. ¿Ya?
Muy bien. Continuamos, continuamos. Vamos a continuar. Otro elemento del comercio internacional es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Vamos a asumir que el tipo de cambio está así, por $1, si yo quiero comprar $1, o el precio del dólar en el mercado peruano es de 3,80 soles. Es el tipo de cambio. La pregunta es, ¿y quién le pone el precio al dólar? Hay dos teorías del tipo de cambio. El tipo de cambio fijo, que lo determina el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué es un tipo de cambio fijo? El Banco Central dice, el dólar va a estar 2 soles y lo tiene que mantener a 2 soles. Hace enormes esfuerzos para mantenerlo a 2 soles. Pero ese tipo de cambio ya pues fue hasta el año 1992 que el Perú tuvo el tipo de cambio fijo. Luego pasó al tipo de cambio flexible. ¿Y qué es un tipo de cambio flexible? El tipo de cambio flexible significa que el mercado le va a poner el precio al dólar. El mercado, sí, el mercado de dólares, pues. ¿Por qué? Como todo mercado, se va a regir por el libre juego de la oferta y la demanda. Esta es la oferta de dólares y esta es la demanda de dólares. Este es el tipo de cambio y esta es la cantidad de dólares que se van a... O sea, profesor, en otras palabras, si la gente incrementa la demanda de dólares, si la gente compra más papel higiénico, el precio sube, ¿sí o no? Si la gente demanda más dólares, el tipo de cambio sube, ¿ves? Lo que pasó con Pedro Castillo, pues el dólar, la gente compraba dólares para llevárselo afuera, a mayor demanda, a mayor precio. El tipo de cambio pasó hasta 4.10, 4.20. Si la gente demanda menos dólares, algo que la gente no compra, como los pollos que no compran se mosquean, se amarillan, se ponen medio plomo, cae el precio del pollo, ¿no? El tipo de cambio cae. Si el país exporta un montón, la oferta aumenta de dólares, ¿sí o no? Si Perú comienza a exportar minerales un montón, traen dólares en la economía. Entonces, ¿qué pasaría? Que el dólar cuando abunda en el mercado, su precio baja, el tipo de cambio baja, ¿ven? Pero ¿qué pasaría, profesor, si las exportaciones cayeran? No entran tantos dólares, el dólar comienza a escasear, la oferta disminuye y el tipo de cambio sube. Al final, el tipo de cambio se deja a libre juego de la oferta y la demanda. ¿Está bien? Ese es el tipo de cambio flexible. Pero una observación. Si nosotros lo dejamos al tipo de cambio en el tiempo, al mercado, ¿no? El mercado es muy volátil. ¿Qué significa volatilidad? Que el tipo de cambio puede subir así y mañana desplomarse así, y luego subir así, así como las criptomonedas que a veces se disparan así, ¿no? Y luego caen así. Yo invierto en criptomonedas, jóvenes, y a veces el Ethereum o el Bitcoin sube así y a las horas está así. Hace poquito estaba dictando clase y veo que la moneda subió así. $600 había subido en 3 días, en 3 horas. Iba a vender. Ya lo voy a vender después de clase. Y cuando termina la clase voy a vender, ya había caído tremendamente. Ya. Había perdido como $600 si por no venderlo. ¿Eso qué cosa es, profesor? Esa es volatilidad. Y esto genera incertidumbre, ¿sí o no? En el mercado financiero. Entonces el banco se le dice, un momentito, así no puede ser. Está bien que el dólar se fije por el libre juego de la oferta y la demanda, pero esta volatilidad hace daño al inversionista, al ahorrista, al sistema financiero, a los bancos, a las AFPs, al exportador, al importador, a las familias. Porque si el tipo de cambio se dispara, la importación se encarece, el precio del petróleo se encarece, la harina se encarece, el pan sube de precio, el pollo sube de precio porque los insumos son importados. Entonces, ¿qué hacemos? Ya se le presentó el foquito del Banco Central. Vamos a hacer esto. Vamos a hablar de esto, ¿no? Si el tipo de cambio se dispara así, bueno, el mercado lo dice así, ¿no? Pero yo soy Banco Central y voy a darle cierta estabilidad al tipo de cambio. Si se dispara así, pues que no sea así, sino así, ¿ve? Ya, en más tiempo que suba, sí. Entonces, cuando el tipo de cambio está disparando, el Banco Central dice, voy a vender dólares. El Banco Central vende dólares.
Profe, y si el tipo de cambio se está disparando así, tampoco, ¿no? El banco se dice, ya está bien. El mercado dice que baje, pero que baje así, ¿ve? Que cuando el tipo de cambio está cayendo fuertemente, el Banco Central compra dólares. Entonces, a esa intervención de vender y comprar dólares se llama tipo de cambio de flotación sucia o administrado. Y ese es el tipo de cambio que tiene el Perú. ¿Por qué se llama flotación sucia? Porque intervención del Estado. Sube el tipo de cambio, el Banco Central vende dólares. Baja el tipo de cambio, el Banco Central vende, no, compra dólares. ¿Y para qué? Para evitar fuertes alzas, fuertes caídas. Bien. Hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Hey, ¿alguna pregunta, jóvenes, señoritas jóvenes? Preguntas. ¿No hay preguntas? 18:25, ¿no? 6:25, 7:30 termina la clase, ¿no? 7:15 termina la clase, ¿no? Ya, vamos adelante. Bien, profesor, entonces, ¿el tipo de cambio influye en el comercio internacional? Sí. Mira, sistema de tipo de cambio fijo, fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, y flexible del mercado, ¿sí o no? Cuando sube el tipo de cambio, eso se llamaba devaluación del sol. Bajo un tipo de cambio, o sea, el Banco Central decía, el próximo año el tipo de cambio va a estar 2.30 a 2.50, devaluación de la moneda del sol. Si lo hace el mercado, depreciación del sol. El dólar está subiendo. Ahora, ¿qué le ponemos? Depreciación del sol. Cuando cae el tipo de cambio, ¿cómo se llama? Se llamaba revaluación del sol. El Banco Central decía, el 2000 hasta el 2000, claro, 2002, ¿no? Ya, a ver, en los años 90, 1992, ya, en 1985, el dólar va a estar 5.000 indies. El próximo año va a estar 4.800. El tipo de cambio bajó, el sol se revaluó, ¿ves? Pero hoy no, pues, hoy se habla de apreciación. Cuando el tipo de cambio baja, se aprecia el sol. Después de la segunda vuelta, Pedro Castillo ganó las elecciones, el tipo de cambio subió, pero luego anunció al ministro de Economía, Pedro Franque, que no era un socialista, un keynesiano. Las cosas no han cambiado mucho, la incertidumbre se desapareció, el efecto cerrón se sumó y el tipo de cambio comenzó a bajar. El sol se apreció, ¿ves? Ahora, cuando sube el tipo de cambio, ¿quién gana? Fácil, gana el que gane en dólares, así de sencillo. ¿Y quién gana en dólares? El exportador. Porque exportar significa vender mi producto a otro país y me pagan dólares y yo soy feliz. ¿Por qué? Porque la exportación se vuelve más competitiva, se vuelve más barata, se abarata la exportación cuando el tipo de cambio sube. No es que el exportador exporta y gane en dólares y cuando lo cambia recibe más soles. En cambio, el importador se vuelve, ¿no? La pasa mal. ¿Por qué? Porque importar significa tener soles, comprar dólares. Y cuando yo compro dólares, el tipo de cambio subió, uy, compro pocos dólares porque la importación se encareció, ¿eh? En cambio, cuando baja el tipo de cambio, es todo lo contrario. ¿A quién le gusta un dólar barato? Al importador.
porque el importador que quiere traer celulares ahora tiene soles, compra dólares baratos, trae más importación. ¿Y quién no la pasa tan bien? El exportador. ¿Por qué? Porque como el dólar es más barato, cuando exporta y le pagan en dólares, lo cambia a soles, recibe menos soles. Eso es, joven. Entonces, cuando el tipo de cambio sube, la importación se encarece. Se encarece. Cuando el tipo de cambio baja, la importación se abarata. Por eso aumenta la importación. O sea, por eso con Pedro Castillo en la segunda vuelta, el importador estaba asado, recontrasado, porque la importación se estaba encareciendo. Muy bien, continuamos. Políticas comerciales, el proteccionismo económico, ¿no? Tipo Donald Trump. Los aranceles es un impuesto a la importación. Si el Perú quiere importar, al entrar por las aduanas un bien o un servicio, aquí hay una barrera que se llama arancel. Si esto quiere pasar la barrera, ¿no? La importación quiere pasar la barrera, el arancel cobra impuestos. Entonces, profesor, si el arancel es una barrera de la importación, subir el arancel tiene una implicancia, ¿no? Claro, si sube el arancel, el precio del producto importado sube. Pero si el arancel disminuye, entonces eso tiene otro efecto, ¿no? El precio del producto importado baja. Con los firmados o los tratados de libre comercio que hacen que el arancel sea igual a cero entre los países, entonces el precio de los productos importados ha disminuido. ¿Perjudicando a quién? Al producto nacional. Mira Gamarra, cómo se perjudicó cuando firmó un TLC con la China. China nos inundó de textiles. Mira Saga Falabella, anda Ripley, pura ropa china, jóvenes. Y la gente compra en Saga porque es más barato, imagino, que no. Ni así, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué el arancel podría ser una política proteccionista? Al subirlo, estaríamos protegiendo la industria nacional. Al bajarlo, estaríamos dejándolo a la competencia internacional. Pero hay políticas pararancelarias también, como por ejemplo, al decir pararancelarias, no arancelarias, ¿no? De repente tenemos un TLC o tratado de comerciales que hace que los aranceles no funcionen como políticas proteccionistas. Entonces tenemos los contingentes o cuotas de importación. ¿Qué son los contingentes? Limitar la cantidad importada. Por ejemplo, Colombia, que tiene un TLC con la China, le dice, mira, mira chino, somos 45 millones de colombianos, tenemos comprado zapatos hasta por demás y la industria colombiana de calzados se está quebrando. Así que de aquí, de este al siguiente, por 3 años consecutivos, te voy a poner un límite a la importación de calzado. 15 millones de pares de zapatos y más no te compro. Te cierro la frontera. Se negocia, pues, se negocia con China. China puede aceptar. Y esto se puede discutir también en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que es una organización internacional, ¿no? Que vela por la fluidez del comercio internacional y resuelve conflictos en el comercio entre los países también. Entonces, a diferencia de los aranceles, las cuotas afectan a la cantidad importada. En cambio, el arancel afecta al precio. Otras, pues Colombia podría decir, ¿sabes qué? No lo voy a poner límite a la cantidad, de repente el chino me pone una cuota de importación al café y malogro a los cafetaleros, que son millones también en Colombia. Entonces los colombianos dicen, ah, ya, vamos a hacer otra cosa. El gobierno colombiano decide subvencionar, transferir recursos monetarios a la industria de calzado colombiana. Entonces dice, oye, mira, mira mi paisa, tú que estás compitiendo con China con calzados, ¿no? Sí, mira, yo te voy a ayudar como gobierno. ¿Cuánto está el cuero? Pues 1.000 bolívares, yo pongo, o mil dólares, yo pongo $800 como gobierno. ¿Cuánto está la máquina? 5.000, yo pongo 3.000.
al transferir recursos a la empresa, a la industria de calzado, está abaratando el costo de producción del calzado y puede competir con el calzado chino. A eso se llama subvenciones o subsidios a la exportación o a la producción de calzados. Eso se puede hacer en cualquier rama. Pero en el Perú no se hace mucho. ¿Por qué? Porque hay una ideología, ¿no? Que el Estado es un mal gastador. Si yo subvenciono a la industria del calzado, también tengo que subvencionar a la industria de la ropa y del agro, etcétera, etcétera. Tengo que subvencionar a todo el mundo. Y la otra son las medidas fitosanitarias o sanitarias, que generalmente van a la alimentación, ¿ves? La carne boliviana está prohibida entrar al Perú, porque Perú dice, un momentito, creo que he visto un virus, pequeño virus en tu carne boliviana. Ya no me vendas, por favor, te cierro las fronteras. ¿Pero por qué? Porque Bolivia nos había prohibido venderle quinoa. Entonces, si tú me haces eso, yo te hago eso. Eso está en la Constitución también. Muy bien, continuamos. ¿Qué es el drawback? ¿Qué es el drawback? Back es retroceder, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. O el drawback. Miren, ¿qué es el drawback o drawback? Es algo fácil y sencillo. Miren, tú eres un productor de productos no tradicionales. Jugamos con la camisa. La ropa es un producto no tradicional. Exportas camisas a Inglaterra. ¿Ya? A Inglaterra. Muy bien. Generas empleo en el Perú, generas valor agregado, pagas tus impuestos, pero la tela la compras de la India, sedita. Cuando importas tela a la India, pagas IGB y eso encarece tu costo de producción. Aquí le das el valor agregado, ¿no? Y por aquí sale la camisa. Cuando un exportador de exportaciones no tradicionales, como metal mecánicos, artesanías, textiles o frutas, importa insumos cuyos están grabados de impuestos, tiene el derecho de que después de procesarlos, darle valor agregado y luego exportarlos, tiene el derecho a que de esa exportación total, el Estado le devuelva hasta un 5% de lo exportado. O sea, es como tú pagaste impuestos cuando compraste el insumo, ¿no? Ahora te devuelve una vez exportado. ¿Cómo se llama eso? El drawback. El drawback. ¿Ha entendido? Pero solamente funciona para las exportaciones no tradicionales, nada más. Entonces, profesor, con este drawback se busca fomentar la exportación no tradicional. Así es. Otro concepto que debemos manejar es el dumping o dumping. ¿Qué es el dumping? Una práctica en que el precio de un producto ofertado en el extranjero es menor que en el propio mercado nacional. A ver, vamos a ver cómo explicar esto. Yo soy Bruce Lee, soy de la China, y en la China soy productor de calzados. El par de zapatos que vendo en China lo vendo a $20 promedio. Como he producido 1 millón de calzados, he vendido medio millón me están en la fábrica, en el stock. Como el calzado en China ya no se va a vender porque los chinos se visten en la moda ahora, ya pasa temporada, lo voy a traer al Perú. Si lo traigo al Perú, ¿cuál es el sentido lógico que ustedes deben manejar? Ah, profesor, si allá se vende a $20, cuando se trae al Perú hay que venderlo a más, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se trae en buque carguero, hay que pagar flete, hay que pagar derechos de importación y de exportación, los derechos, y hay que pagar seguros, ¿sí o no? Claro. Entonces, eso encarece el producto, ¿no? Si aquí se vende a 20, lógico que se vendería pues a 30 o $40 el par de zapatos. Pero la realidad es distinta. Cuando se trae al Perú, no se vende a 20 ni a 30, se vende a menos. Por ejemplo, se vende a $5. ¿Y por qué lo vendemos a $5? ¿Porque el chino nos quiere vestir, calzar? No.
El chino quiere matar la industria nacional de calzado, practicando precios dumping. Y una vez que lo haga quebrar, el chino es solito para mí todo el mercado peruano y sube el precio y gana. Pero esto está regulado ¿por quién? Por Indecopi, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección a la Propiedad Intelectual. Si se da cuenta que es precio dumping, va a aplicar políticas antidumping. Dirán, chino, lo estás trayendo a $5, ya. Por cada par de zapatos vas a pagar $30 más. Y el zapato ya entra a $35, ya. ¿Ha entendido que es un dumping? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Preguntas, preguntas, por favor. Hola, hola, hola. ¿Qué pro? Nadie hizo una pregunta, nada, nada, nada. Hola, por favor, hablen algo, digan sí, profe, porque de repente yo pienso. El antidumping. El antidumping es como un balanceo del precio, ¿no? Por ejemplo, China vendía aceros para la construcción más barato que en el propio mercado chino. Entonces, si tú eres constructor, ¿qué compras? Acero chino, ya no compras Arequipa ni Sider, Perú. Y Arequipa estaba por quebrar, Sider también estaba por quebrar. Se quejaron ante Indecopi. Indecopi, mira, investigalo, por favor. Yo creo que habrán ido a China a averiguar eso, ¿no? A ver las ferreterías mayor, precio por mayor, y ver costos de producción allá en China. Y concluyeron que el acero chino se vende mucho más caro en China que en el Perú. ¿Con qué intención? Los chinos le habían puesto la puntería al acero peruano, ¿no? Querían hacerlo quebrar a las dos empresas peruanas. Pero no quebraron. ¿Por qué? Porque Indecopi dice, ahora sí, por cada acero vas a pagar 30, $40 adicional si quieres vender al Perú. Eso es políticas antidumping. Observen, lean, miren. Para contrarrestar su efecto, desde mediados de los 90, México ha impuesto diversas cuotas de compensatorias a distintos productos, como bicicletas, calzados, textiles, todo de China. Zapato barato, va bien. Me quiere vender a $5, pero ese es dumping China. Ahora vende 5 más el antidumping, 20, $30 más. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, por favor, pasemos al FORS o al examen diario. Pero lancen la dirección aquí, por favor. Lanza la dirección aquí, por favor. A ver, ¿quién lanza la dirección? A un guapo, alguna guapa. Ahí está eso. Gracias, gracias, gracias. Tienen 10 minutos para marcar 3 preguntas y sacar 18 de 18. Concéntrate, tú vas a poder. A ver, los espero aquí, ¿ah? Para desarrollar luego las preguntas que hemos propuesto en el ejercicio, ¿ya?
2 minutos para terminar, ¿ya? Está activo. Pero yo veo que han marcado 15. Un ratito, ¿no? Ahora sí. A ver. La hora era, a ver, por favor, intentemos de nuevo, intentemos de nuevo. Confirmen, por favor, confirmen. Ya, ahora sí, por favor. Ahí está. Ya me estaba poniendo triste por la nota. Qué raro, esa nota no me gusta. Quiero romper mi teclado, pero bueno, a ver. Ya hay una nota 18, ha sacado el primer, quedado el primer.
Van dos respuestas. Bien. Muy bien. Vamos a empezar ahora a resolver. Pero todos, por favor, todos, ¿ya? Todos, a ver, marquemos, por favor. Mira que falta 15 minutos y con 15 minutos podemos hacer bastantes cosas, ¿ya? A ver, la uno, ¿qué marcaríamos la uno? Te dicen indicar la alternativa incorrecta. ¿Cuál es su clave, por favor? ¿Cuál es su clave? Uno, te dice la incorrecta. Este es correcto. El segundo es correcto. La incorrecta, ¿cuál es? El 3. Porque cuando el tipo de cambio es fijo, el precio del dólar lo fija el Banco Central, no el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, avión, ¿no? ¿Está bien? Bien, Adriana. Adriana, yo sé que tú has marcado las correctas, por eso has puesto beso, ¿sí? Por eso es subrayado, mira, Adriana, ¿ves? Alternativa incorrecta. Bien, la dos es un poquito más difícil, la voy a hacer yo. Si el encaje legal bajase en Estados Unidos, significa que los bancos en Estados Unidos, que son 50.000 bancos, tendrían mayor disponibilidad de dólares en su economía. El dólar abunda en el mundo, jóvenes. Entonces, eso hace que cuando algo abunda, el tipo de cambio baja. Y si el tipo de cambio baja, ¿cómo se llamaría? Ah, profesor, una apreciación del sol. Clave, avión. Siguiente pregunta. 3 y 4. Marquen, por favor. 3 y 4. Marquen.
Si me dicen que, si yo, alumnos, yo lo aprecio más, yo te valoro más. Si te dicen el dólar se apreció, si el limón se apreció, el limón subió de precio. ¿Sí o no? Entonces el tipo de cambio subió 3 dedos. Y la 4, ventajas competitivas. ¿Se acuerdan? Un valor diferencial. Ah, profesor, este sí es. Y la de Coca-Cola, ¿no? Está ampliando productos. Y dice, no, así como promocionar y comercializar efectivamente sus productos, está mejorando los canales de distribución. Una ventaja competitiva. 1 y 3. Beso. 5 y 6. Marquemos 5 y 6. Tienen que responder, jóvenes. 5 y 6, por favor. 5 y 6. Vamos, por favor. Está fácil la 5. Miren, jóvenes, la 5. ¿Qué nos está cobrando China? ¿Qué nos compra? Cobre, plomo, harina de pescado. ¿Qué son? ¿Qué tipo de exportación es? Está fácil, a ver, díganlo ustedes. ¿Qué marcaría la 5? Ujú, claro, ¿no? Productos tradicionales. Y la 6, el concepto. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones que establecen a los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente para posicionar mejor sus productos y a ingresar a mercados extranjeros. Ah, pero eso es una definición de qué? De comercio internacional. Casa, 6 casa. 7 y 8. Que nos da grado de liquidez. Y ley macroeconómica, ¿cómo se llama eso, profesor? Lo que usan los bomberos, la cama elástica, ¿no? Ah, profesor, las reservas internacionales netas, ¿no? El ring, dedo. Y la 8, vamos con la 8, marquemos la 8.
Dedo, muy bien. Dedo, 8 dedos. Bien, bien. Siguiente, 9 y 10. La 9, porque la 10 es drawback, ¿no? Profe, es drawback, todo lo que hicimos, ¿no? Compramos el insumo por aquí, lo exportamos por aquí y me tienen que devolver un drawback, ¿no? Bien. Pero la 10, la 9, por favor, la 9. Marquemos la 9. Dedo, ¿no, Edison? Muy bien. Dedo, bien, joven. Esta pregunta no es fácil. Bien. Claro, porque bien se ve que el tipo de cambio en Perú es de flotación suministrado. El Banco Central interviene comprando y vendiendo dólares. Si el tipo de cambio está a la baja, claro, si está barato el dólar, le conviene comprar al Banco Central, ¿sí o no? Y si está caro, le conviene vender. Lógico. No va a vender cuando está barato, ni comprar cuando está caro. Lo despido a todo el directorio. Para evitar qué cosa, fuertes fluctuaciones, fuertes caídas, fuertes subidas. Muy bien. 11 y 12, 11 y 12. A ver, la 11. Muy bien, dumping. ¿Y la 12? ¿Te acuerdas que le hemos hecho a la carne a la carne boliviana y que nos han hecho los chilenos contra, no, contra las paltas? No te compro porque tienes un pequeño virus. Y eso, ¿no? Es limitar la importación de alimentos. Entonces, eso tiene un nombre, ¿no? Políticas proteccionistas para arancelarias o no arancelarias. Las fitosanitarias, jóvenes. 12 casa. 13 y 14, 13 avión. Ya. Y la 14, ya ¿no? Venta competitiva genera, ¿no? Un valor diferencial, ¿no? Y eso hace que el cliente valore nuestros productos, bien o servicio. Vamos con la 14, a ver. La 14.
Antidumping, ¿sí o no? Consiste en aplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado de un país exportador, determinado para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al valor normal o para suplir el daño causado a la rama de producción nacional del país importador. Claro que sí, ¿no? Antidumping. ¿Mm? 15. A ver, la 15. Ya están, ya. Con la 15 marquemos, por favor, la 15 y en la 15 terminamos la clase. Bien, la 15. Concéntrate. Ajá, claro. Porque esos son exportaciones tradicionales, ¿no, jóvenes? Sí, sí, tradicionales. Muy bien. Y con la 15 hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí?